Hola a todos y todas, hoy empezamos la grabación de una serie de vídeos dedicados al tema 3 que nosotros hemos llamado dispositivos electrónicos. Cuando describimos en el tema 1 los elementos que se utilizan para construir los sistemas electrónicos, hablamos de elementos pasivos, fuentes, y después hablamos de un tipo de dispositivos que denominamos dispositivos electrónicos y pues, cuya característica es un procesamiento diferente al que hacen de las señales los dispositivos lineales, resistencias, condensadores y bobinas. Y retrasamos su estudio hasta este tema que tenemos aquí, ¿no? Bien, como estos dispositivos se construyen todos con semiconductores, hoy con semiconductores, en principio se introdujeron con los dispositivos que llamábamos válvulas de vacío, pero hoy se realizan todos a base de semiconductores, pues nosotros vamos a estudiar primero en qué consisten estos materiales semiconductores y después ya pasaremos a estudiar los dispositivos propiamente dichos. Hablaremos de diodos, que es un dispositivo con dos terminales hecho con semiconductores, y los transistores, que nos introducen un terminal más y ya veremos el por qué y para qué de ese terminal. Y por último, hemos metido aquí en este tema, aunque podría estar un poco fuera de contexto, los otros tipos de dispositivos que se utilizan en los sistemas electrónicos, que nosotros denominamos sensores y actuadores. Pues todo esto lo iremos explicando a lo largo de todo el tema 3. En este vídeo en concreto nos vamos a centrar en la parte de semiconductores. Bien, y para explicar lo que es un semiconductor vamos a recurrir a la física que conocemos de lo pequeño, es decir, de los átomos. En principio, cuando se empezó a estudiar los temas estos de corrientes eléctricas, pues los que estudiaban este fenómeno se dieron cuenta que los materiales los podían dividir en dos tipos: los conductores, que cuando se aplicaba una diferencia de potencial se observaba una corriente, y los aislantes, que cuando se aplicaba no se observaba esa corriente. En principio, no lo explicaban bien en función de la estructura interna de la materia, pero conforme se fue estudiando la estructura del átomo, se ha conseguido explicar perfectamente el por qué existen estos materiales conductores y aislantes. Y la idea es sencilla. La estructura, sabéis que la estructura del átomo consiste en un núcleo que acumula la carga positiva. Los protones tienen la carga positiva, después también hay neutrones con masa, no tienen carga, y pues externamente, haciendo órbitas, o si queréis sin saber muy bien cómo, pero están externamente, tenemos los electrones. Y si estudiamos este átomo desde un punto de vista clásico, es decir, con la teoría que nosotros hemos estudiado de campo eléctrico, habéis estudiado en física, de campo eléctrico y demás, tendríamos aquí la energía que puede tener cualquier electrón en el átomo. Claro, tendríamos en el núcleo, tendríamos la carga positiva. Si en el infinito ponemos el nivel de energía potencial cero, pues como el electrón es atraído por la carga eléctrica, necesitaríamos hacer trabajo para llevar un electrón desde cualquier punto al infinito, y por tanto, conforme nos acerquemos al átomo, pues el electrón tendrá una energía potencial más pequeña, porque tendríamos que hacer más para llevarla a cero. Además, sería una energía potencial negativa. Pero lo interesante es que, según la física clásica, cualquier energía sería posible para un electrón. Sin embargo, pues los experimentos sucesivos que fueron haciendo se dieron cuenta que esto no ocurría así en el átomo, hasta que se dio una explicación, se establecieron unos principios nuevos, lo que llevó a la definición de la física cuántica, en la cual, aplicada a esos principios de la física cuántica aplicadas al átomo individual, pues lo que ocurre es que los electrones no pueden tener cualquier cualquier valor de energía cuando están
en el sistema físico átomo, es decir, cuando están asociados a un núcleo, sino que solamente pueden tomar unos valores discretos que se organizan en unas diferentes capas, ¿no? Llamamos capas porque están alrededor de ciertos valores. Y además hay un principio muy interesante que es el principio de exclusión de Pauli en esto de la física cuántica, que viene a decir que en un nivel energético solamente puede haber un par de electrones con espines distintos. Y los espines solamente pueden tomar dos valores, por tanto solamente puede haber un par. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un átomo individual, sin ningún aporte de energía extra, los electrones se irían acumulando en los niveles más bajos y, pues dependiendo del número de electrones que tengamos, irían rellenando los niveles de energía sucesivamente. ¿De acuerdo? Por eso, aquí hablamos que los electrones se organizan en capas, hay un número fijo de ellos en cada capa y los electrones de la última capa son los que llamamos capa de valencia, serían los que están asociados con menor energía al núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Serían los que necesitaríamos menos energía para sacarlos del sistema electrónico, del sistema físico átomo, porque habría que aportarle una energía para llevarlos a la energía potencial cero, que sería más pequeña que cualquier otro. Por eso, los electrones que normalmente estarán asociados a los fenómenos de conducción van a ser los electrones que están en esas últimas capas. Pero claro, hay un problema, y es que esto es aplicado al átomo individual. ¿Qué pasa cuando lo que tenemos no es un átomo individual, sino una red cristalina, es decir, una asociación de átomos formando un sólido? Bueno, pues la aplicación de los principios de la física cuántica a este nuevo sistema red cristalina sigue aportando para cada electrón niveles de energía discretos, pero esos niveles de energía se van acumulando, se van agrupando en lo que se conocen como bandas de energía. ¿Bandas de energía por qué? Bandas de energía son asociaciones de niveles de energía que están muy juntos entre sí y que, bueno, de una banda a otra resulta que hay unos gaps, unos intervalos de energía que no puede ocupar ningún electrón. ¿De acuerdo? Serían niveles de energía prohibidos. Y aquí volvemos otra vez a hablar de banda de valencia como la última banda en una red cristalina con ocupación de electrones y la banda de conducción como la siguiente banda que se podría ocupar con niveles de energía. ¿Y esto por qué lo explicamos así? Bueno, porque esto precisamente nos permite explicar por qué respecto al movimiento de carga hay tres tipos de materiales: los conductores, los aislantes y los nuevos materiales que nosotros vamos a llamar semiconductores. Y esto lo tenéis descrito más o menos aquí. ¿Qué ocurre en un conductor? En un conductor lo que ocurre es que las bandas de energía de valencia y de conducción, es decir, la última que tiene ocupación y la primera que no tiene ocupación, están tan cercanas que se solapan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cualquier electrón con un mínimo aporte de energía, como aquí hay tanta densidad de niveles de energía, con un mínimo aporte puede cambiar a otro nivel de energía, y eso provoca que ese electrón se pueda mover por la red cristalina, ocupando diferentes niveles de energía, se pueda mover por la red cristalina casi como si fuese un electrón libre, permitiendo que cuando se aplica una diferencia de potencial, por tanto se le aporta una nueva energía debido a esa diferencia de potencial, debido a ese campo eléctrico se le aporta una nueva energía a los electrones, esos electrones se van a mover y además se moverán en la dirección contraria al campo eléctrico. ¿Qué ocurre en los materiales que son aislantes? Pues lo que ocurre es que la diferencia de energía entre la última capa de valencia, que suele estar completamente ocupada, y la capa de conducción, esa diferencia, ese gap, es muy grande. Eso quiere decir que el aporte de energía que tendríamos que hacer para que un electrón pasase, cuando nosotros aportamos energía a un electrón para que pasase a un nuevo nivel energético,
es tan grande que ninguno prácticamente conseguimos pasarlo a esa banda de conducción y por tanto ninguno consigue moverse de nivel energético, consigue moverse del núcleo al que está asociado y por tanto no hay movimiento de cargas, incluso aunque apliquemos un campo eléctrico grande. Y los semiconductores, que son este nuevo tipo de materiales que hemos puesto aquí, nuevo, quiero decir, respecto a lo que en un principio se observaba, bueno, pues son unos unos materiales que están en una situación intermedia. ¿Pero por qué? ¿Cómo se explica esto según la teoría de bandas? Bueno, pues son unos materiales que tienen su banda de valencia completamente llena, completamente ocupada, su banda de conducción, por supuesto, en principio a temperatura, y ahora explico cuál es la función de la temperatura, a temperatura a muy baja temperatura no tendrían prácticamente ningún electrón y sin embargo el gap de entre una banda y otra es muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que pequeños aportes energéticos pueden mover elementos de la banda de valencia a la banda de conducción y por tanto podría haber movimiento de cargas. Pero claro, un movimiento de cargas realmente como un mal conductor porque tendríamos muchas menos cargas que en el conductor. Lo que os comentaba de la temperatura simplemente es por ese aporte energético que nosotros del que estamos hablando para poder mover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Ese aporte energético puede ser por un campo eléctrico, pero la temperatura, sabéis que es un fenómeno macroscópico que lo que viene a decir es que bueno, cuando aumenta la temperatura lo que hacemos es, o lo que se observa es que hay una energía acumulada en esos nodos de la red cristalina, esos nodos están vibrando y esas vibraciones bueno, pueden aportar energía suficiente a los electrones para moverse de la banda de valencia a la banda de conducción. Por eso cuanta más temperatura en los semiconductores habrá más electrones que puedan pasar a la banda de conducción y una vez en la banda de conducción con pequeños aportes debido al campo eléctrico se pueden mover por estos niveles y por tanto podrían generar corrientes eléctricas. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis ejemplos de materiales conductores, materiales aislantes, materiales semiconductores. El cobre, el aluminio, la plata, el hierro son materiales conductores, los materiales cerámicos, la madera son materiales aislantes y bueno, pues los principales materiales semiconductores serían el germanio, el arseniuro de galio y el silicio, pero por abundancia en la corteza terrestre, es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre, y por la facilidad con que se maneja, el semiconductor que hoy en día se utiliza más es el silicio. ¿De acuerdo? De todas maneras, como os digo aquí, los semiconductores puros, que le vamos a llamar semiconductores intrínsecos, es decir, una red cristalina pura del semiconductor, lo más pura posible del semiconductor, le llamaremos semiconductores intrínsecos, a temperatura ambiente no tienen un nivel de cargas móviles muy grande y por tanto son casi aislantes. Aquí tenéis unos pequeños números para que os hagáis una idea. El silicio tiene del orden de 5 por 10 elevado a 22 átomos por centímetro cúbico. Fijaos que estos son concentraciones de átomos y a temperatura ambiente pues aproximadamente un electrón por cada 10 elevado a 12 átomos consigue alcanzar la banda de conducción. Por tanto, la concentración de electrones, que vamos a llamar por ahora electrones libres porque podrían podrían moverse cuando le aplicamos un campo eléctrico y por tanto podrían generar corrientes, es del orden de 10 elevado a 10 electrones por centímetro cúbico. Lo cual es mucho más pequeño que lo que tenemos en un material conductor, que bueno,
unas concentraciones bastante más grandes. Por tanto, en temperatura ambiente son casi aislantes. Sin embargo, al aumentar la temperatura, estas concentraciones aumentan bastante y por tanto se va consiguiendo que conduzcan más. Aún así, bueno, son malos conductores y para malos conductores ya tenemos los aislantes. Realmente la importancia de los semiconductores no puede estar en estas propiedades de conducción que tienen. Sin embargo, hay una característica interesante de los semiconductores, que es que mediante la impurificación, lo que nosotros vamos a llamar dopado, se pueden modificar sus propiedades de conducción, es decir, las concentraciones de cargas móviles que al final tienen esos materiales y por tanto, bueno, pues si son mejores o peores conductores. ¿En qué consiste esto del dopado o de la impurificación? Bueno, pues el dopado consiste en introducir en puntos concretos de la red cristalina átomos que no corresponden al elemento concreto. Si hablamos de silicio, el dopado consiste en introducir átomos que tienen, el silicio tiene 4 electrones en su última capa, pues que tengan 5 o 3 electrones en su última capa, en su capa de valencia. ¿De acuerdo? Esto se puede conseguir, técnicamente está controlado, se puede hacer. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, pues eso lo tenemos mejor explicado, en esta diapositiva. En el silicio puro, el intrínseco, bueno, pues veis que su estructura no sería esta, esto es un esquema, su estructura es de tipo tetraédrico, pero vamos, tenemos los núcleos y por cada elemento, por cada núcleo de esa red cristalina, nosotros lo que tenemos es 4 enlaces covalentes con 4 átomos cercanos también de la red cristalina, y en cada enlace covalente lo que hacemos es compartir un electrón de cada uno de los átomos, ¿no? Entonces esa compartición de electrones es lo que, bueno, genera esa estructura de bandas de la que hemos hablado y genera una estructura muy estable, ¿no? Porque la última capa, la capa de valencia de todos los átomos, queda cubierta con 8 electrones. ¿Qué ocurre cuando impurificamos? Por ejemplo, cuando impurificamos con un elemento que tiene un electrón más en su última capa. ¿De acuerdo? En el caso del silicio estaríamos hablando de impurificaciones pentavalentes, fósforo o arsénico. Bueno, pues lo que ocurre es que estamos introduciendo una carga negativa más. Una carga negativa más que tiene su contrapartida en el núcleo, es decir, el elemento sigue siendo eléctricamente neutro, tiene el mismo número de carga positiva que negativa. Sin embargo, ese electrón más en la estructura de bandas que teníamos anteriormente, con los 8 electrones, se nos llenaba la capa de valencia. Ese electrón más ya no está, no tiene niveles energéticos en esta capa de valencia. Realmente ese electrón lo que ocurre es que acaba en la banda de conducción. Exactamente no, el nivel de energía está un poquito más abajo, pero muy cercano a la banda de conducción. ¿Eso qué quiere decir? Que ese elemento, ese electrón de más, es prácticamente una carga negativa, un portador de carga negativa libre. Es decir, puede formar parte de los electrones libres, se añade a los que tenemos por generación térmica. Eso, pues lo que implica es que aportamos muchas cargas nuevas, ¿no? Móviles. Y fijaos que el dopado, como os pongo aquí, un dopado bastante habitual es un átomo por cada 10 elevado a 7 átomos. Fijaos que no estamos hablando de sustituir uno de cada 2, no, uno por cada 10 millones de átomos. Y aún así, esto incrementaría el número de cargas móviles, teniendo en cuenta los niveles que tenemos aquí, ¿no? Incrementaría el número de cargas móviles si cada átomo de estos de impureza aporta un electrón adicional, pues del orden de 100.000 a 1, es decir, 100.000 veces más carga. Eso quiere decir que controlaríamos con ese nivel de dopado cuál es el nivel o la capacidad de conducción que tiene ese semiconductor de tipo N.
Y es más interesante todavía lo que ocurre con los semiconductores tipo P, es decir, cuando dopamos con una impureza trivalente, es decir, tiene un electrón menos en la última capa. Porque cuando hacemos eso, lo que ocurrirá es que tres enlaces covalentes, como vemos aquí, este y este, sí que comparten un electrón, pero aquí hay uno que no comparte un electrón, ¿vale? Es lo que llamamos un hueco. ¿Por qué le llamamos hueco? Bueno, pues porque en esta estructura cristalina de aquí, al quitar un electrón, sí que dejamos ahí un nivel energético libre, ¿no? Por eso le llamamos hueco. Y ese hueco, además, tiene una característica interesante, y es que, bueno, electrones que estén en otros enlaces tienen un nivel energético parecido a el que tendría un electrón colocado ahí. Por eso, cuando se aplica un campo eléctrico, pues electrones de otros enlaces covalentes pueden moverse a ese hueco, pero generarían otro hueco en el punto desde el que se mueven. Es decir, lo que estaríamos haciendo al aplicar un campo eléctrico es que se estuviese moviendo el hueco. Al final lo que se mueven son los electrones, pero se podría interpretar, se podría describir como el movimiento de un hueco en la dirección contraria, es decir, en la dirección de campo eléctrico. Eso hace que al final estos huecos se consideren a efectos de conducción como cargas eléctricas positivas con la carga eléctrica del electrón y que se pueden mover también de manera casi libre en la red cristalina. Hombre, es un poquito más complicado que los electrones, pero al final también se pueden mover, ¿no? De forma que, bueno, pues con las impurezas tipo P, es decir, los semiconductores tipo P, pues también modifican las características de conducción y pueden tener pues unas conductividades mayores, es decir, una resistividad menor. Por tanto, mediante el dopado, como veis, controlamos las propiedades de conducción, si son mejores o peores conductores. A los semiconductores que tienen impurezas se les denomina semiconductores extrínsecos, como tenéis aquí. ¿De acuerdo? Pero bueno, si resumimos, al final de lo que acabamos de ver de los semiconductores es que son unos elementos unos materiales que a temperatura ambiente son casi aislantes, que o bien cuando sube la temperatura o bien mediante impurificación los podemos convertir en materiales con una conductividad mayor, pero al fin y al cabo para lo que me servirían es para hacer resistencias, y yo para hacer resistencias ya tengo otros materiales. Por tanto, como bien os comento, las características más importantes de los semiconductores se consiguen cuando combinamos en un mismo material semiconductores de varios tipos. Bien, pues esto lo vamos a dejar para un siguiente vídeo, así que espero que esto os lo estudiéis. Os pondré algunos enlaces a material para que os podáis leer y podáis entender un poco mejor todo esto que yo he